Antístenes, ¿quiénes fueron los maestros de Antístenes? Los maestros de Antístenes fueron Sócrates y Gorgias. Entonces Gorgias es quien. Gorgias es aquel que dice que nada de lo que se puede afirmar es cierto. Sócrates, ¿quién es? Aquel que dice, yo solo sé que no sé nada. Pero el Sócrates de Platón nos dice que, o sea, el Sócrates que nos enseña Platón en sus diálogos, es un Sócrates que cree que alguna gente conoció unos seídos antes de nacer y que se les puede sacar esos seídos a través de la ciencia, a través de la dialéctica que comprende la ironía y la mayéutica, etcétera, ¿no? Entonces sí hay unos conceptos que son verdaderos. Entonces interpreta el yo solo sé que no sé nada en el sentido de que la doxa es no saber nada. Pero hay gente que puede sí llegar a través de la noesis, el noein, al concepto y o sea, a la percepción, a la captación directa de los eidos y de esta manera acceder a una verdad absoluta. Yo no estoy de acuerdo en absoluto con esta visión de Sócrates. Yo creo que cuando Sócrates dice yo solo sé que no sé nada, y Pirrón dice ni siquiera es posible saber si es posible o no es posible saber algo, están diciendo lo mismo. O sea, Sócrates vino antes que Pirrón. Pirrón fue contemporáneo de Aristóteles. Sócrates es el maestro del maestro de Aristóteles. Entonces, Sócrates dice yo solo sé que no sé nada. Pero hubo gente que dijo, pero entonces ya sabía algo. Entonces Pirrón, continuando con la tradición de Sócrates, dice, no, ni siquiera es posible saber si es posible o no es posible saber algo. Pero está diciendo lo mismito que decía Sócrates, en otras palabras. Bien. Entonces, sus dos maestros, los dos maestros de Antístenes, son parte de esta tradición que yo llamo dionisíaca. ¿Y qué plantea Antístenes? Antístenes es una persona que se mete con lógica. ¿Por qué yo digo que son parte de esta misma tradición dionisíaca? Bueno, se supone que Antístenes es el maestro de Diógenes. Esto no está demostrado 100%, pero la mayor parte de los estudiosos de la filosofía lo da por sentado, que Antístenes fue el maestro de Diógenes. Diógenes, sin duda alguna, fue el maestro de Crates, y Crates fue el maestro de Hiparquia, que es un personaje interesantísimo. Diógenes Laercio, al único personaje femenino de la filosofía griega al que le dedica un capítulo de Hiparquia, bueno, mejor dicho, junto con Crates. No se digna dedicarle un capítulo porque los griegos eran machistas, pero sobre todo en esa época, entonces no se digna dedicarle un capítulo entero, pero por ejemplo, está claro, Diógenes de Sinope la elogia como alguien que tenía una capacidad de razonamiento increíble, escribió unos libros de filosofía que asombraban completamente y refutó, suponiendo que sean verdad las anécdotas, refutó y ofendió una cantidad de filósofos, dejándolos totalmente en contradicción. Y después, bueno, vamos con Hiparquia después. El Stim antilegein podría traducirse como es imposible la negación. O sea, es imposible o ilegítimo afirmar que X no es. O es imposible o ilegítimo construir oraciones negativas. ¿Qué significa esto? Este es uno de los dos principios de Antístenes. ¿Por qué nos dice esto? Porque la verdadera condición de la realidad es continua. El universo es un continuo de energía. El universo es el arjé. No hay varios arjé, hay uno solo para esta tradición. Hay un solo arjé. Hay que acceder a ese arjé por la vivencia de comunión, más allá de los conceptos, que son divisivos todos. Entonces, la negación es propia del hemisferio izquierdo, o sea, del hemisferio digital, del pensamiento digital. Digital es lo que es interrumpido, digitus digiti, 1, 2, 3, 4. En francés digital se dice numeral, es lo que es discontinuo. En cambio, continuo es lo analógico. El universo es continuo. Cuando lo interpretamos en términos de conceptos que son digitales, estamos en el error, porque lo digital crea una discontinuidad en algo que es continuo.
Y la negación es introducida por el pensamiento digital discontinuo. De hecho, las computadoras actuales funcionan, o ordenadores actuales, funcionan en términos de sí y no. Por eso son digitales. Las primeras eran analógicas, eran unos monstruos gigantescos, pero bueno. El otro principio es imposible la definición. ¿Qué significa es imposible la definición? Toda definición es un macro logoide. Una definición es demasiado grande. ¿Por qué? Porque ningún concepto agota los dados. Yo tendría que, ni siquiera describiendo algo en un tiempo infinito podría agotarlo. ¿Por qué? Porque los conceptos no corresponden a los dados, porque los dados son continuos y los conceptos son discontinuos. Entonces es imposible que los conceptos correspondan a los dados. Por eso la definición es imposible. Pero en cambio, o sea, es ilegítima. Dice imposible, pero en verdad significa ilegítima. En cambio, la analogía sí es posible. El proceso primario es metafórico. Por lo tanto, la analogía es válida. Porque la analogía corresponde con la naturaleza continua de la realidad. O sea, con la naturaleza analógica de la realidad. Es el proceso primario del que habló Freud en el proyecto de una psicología para neurólogos de 1895. La plata es como el estaño. Yo no puedo definir cómo es la plata, pero es válido decir la plata es como el estaño. ¿Qué significa? Es como el estaño que se parece al estaño. Eso sí lo podemos decir, se parece. Porque se parece no es lo mismo que es. Parece, pero no es. Decimos. ¿Por qué decimos parece, pero no? Porque parecer no es ser. Parecer es algo distinto de ser. La plata es como el estaño, la plata se parece al estaño, porque es un metal, porque es color más o menos plateado, etc. Se parece. Eso sí es válido. Se parece. Bien. Entonces, en otras palabras, Antístenes habría sido un escéptico más. ¿Y de dónde sacamos nosotros la continuidad de la tradición esta? Por ejemplo, sabemos que los estoicos son fundados por Zenón de Sitio. El maestro de Zenón de Sitio, ¿quién es? Crates de Tebas, tradición cínica. ¿De dónde dicen ellos que sacan su ontología? Ellos creen que enseñan el logos de Heráclito, los estoicos. Ya vamos a llegar allá, ¿no? Si nos da tiempo, pero si nos da tiempo. En todo caso, los cínicos, ¿qué hacen? Bueno, primero que nada, cínico significa perro. Los cínicos también, en mi interpretación, eran escépticos también. O sea, querían llevar a los seres humanos al estado de comunión. ¿Cómo? Rompiendo con la razón. ¿Cómo? Por un método que no era solo el del escepticismo a través de la razón, sino que iba más allá, aplicaba otros métodos, aplicaba una ascesis en griego, o sea, un ascetismo. Aplicaba un ascetismo muy particular, que no era como el ascetismo de los tapiazas de la India que se someten a penalidades, ni como los eremitas del desierto en el cristianismo, sino muy diferente. Un ascetismo que no era antihedonista, o sea, un ascetismo muy paradójico. Ya vamos a ver esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué hacía? Ellos lo que hacían era renunciar a su estatus social y no podían tener más que un zurrón, era como decir una de estos en mochilas de hippie, un poco, que se llevan a un lado, ¿sí? Y no podían llevar con ellos sino todo lo que cabía allí, no podían tener ninguna otra posición. Entonces Diógenes de Sínome, por ejemplo, se supone, y cuenta la tradición, que vivía en un tonel, no como el del Chavo, ¿no? Porque el del Chavo tenía el hueco por arriba, ¿no? El de él se supone que tenía el hueco por un lado, para que no le lloviera. De hecho, se dice que Alejandro vino una vez a verlo, Alejandro Magno, a honrarlo como el más grande filósofo. ¿Por qué?
seguramente porque Anaxarco, que era el gran consejero de Alejandro, le había dicho que era el más grande filósofo de su época. Y entonces se acerca a Alejandro, donde era honrarlo, darle lo que quiere, le dice, se para frente al tonel y le dice, por lo menos esa anécdota, si es verdad o no, nadie sabe. Diógenes, maestro, gran maestro, filósofo de los filósofos, maestro de todos los filósofos, yo quiero darte lo que tú me pidas, yo te lo voy a dar. ¿De verdad me vas a dar lo que tú me pidas? Sí, entonces por favor apártate que me estás tapando el sol. No pidió oro, ni pidió posesiones, ni poder político, ni nada por el estilo. Los cínicos no creían en el Estado, en la validez del Estado, no creían en la validez de la propiedad, no creían en la validez de las divisiones sociales. Eran muy parecidos, de hecho, Max Netzlau, un historiador del anarquismo, los ubica junto con los estoicos y junto con los taoístas griegos, a quienes hemos conectado todos en la prehistoria del anarquismo. Ahí tenemos una. ¿Por qué lo hace? Porque evidentemente que niegan las mismas cosas que niegan los anarquistas. Lo que pasa es que la mayor parte de los anarquistas, o muchos de los anarquistas por lo menos, no creían en una posibilidad de acceder a través de una gnosis, una comunión en la verdadera condición, a un verdadero conocimiento más allá del conocimiento de la dualidad sujeto-objeto. Y simplemente se limitaban a negar estos principios de la sociedad sin basarse en que todos estos principios habían surgido de la ley de Heráclito. Todas las divisiones sociales, todas las divisiones políticas, todo esto surgió de que surgió la ley y luego surgieron relaciones verticales cuando proyectamos lo sagrado más allá del mundo porque perdimos acceso al estado de comunión, aparecieron los primeros dioses en el arte, empezamos a tener una estructura vertical en nuestra psiquis y esta estructura se generalizó en la sociedad, en la política, gobernantes y gobernados, amos y esclavos, ricos y pobres, propietarios y no propietarios, amos y trabajadores, etcétera, etcétera.